Mi hija me dejó a vivir en la azotea. No imaginó lo que encontré en el último cajón de mi esposo desde la ventana de aquella pequeña habitación en la azotea. Podía ver cómo la ciudad continuaba su ritmo ajeno, indiferente a la tormenta que mi alma enfrentaba cada día. La luz del sol apenas se colaba entre las grietas del techo, pero para mí, la oscuridad había invadido mi vida mucho antes de que me echaran de mi propio hogar. Mi nombre es Mariana, y esa azotea, ese rincón olvidado, se había convertido en mi prisión. No fue una tormenta ni un accidente lo que me llevó allí. Fue mi propia hija, la única que alguna vez juré proteger con todo mi ser, la que decidió que ya no merecía un lugar dentro de la casa, dentro de su corazón. Recuerdo aquel día con una nitidez que me destroza el pecho cada vez que lo revivo. Había regresado temprano del trabajo, cansada, con las esperanzas aferradas a una sonrisa que no se dibujaba en mi rostro. Desde la puerta escuché su voz, fría, cargada de reproches que no entendía del todo. «Mamá, ya no puedo más», me dijo ella, sin mirarme siquiera. «Necesito espacio, necesito que te vayas». Sentí que el mundo se detenía. Cada palabra era como un golpe seco que me dejaba sin aire. Intenté acercarme, tomé su mano, pero ella la apartó con fuerza. «¿Por qué, hija? ¿Qué he hecho para merecer esto?», pregunté, con lágrimas que empezaban a deslizarse sin control por mis mejillas. Ella bajó la mirada, y un nudo se formó en mi garganta al ver la mezcla de tristeza y rabia en sus ojos. «No es fácil para mí tampoco», susurró, «pero no puedo seguir con esta carga. No soporto verte así, siempre cansada, siempre con esa tristeza que contamina todo». Fue entonces cuando me indicó con un gesto la puerta que daba a la azotea. «Allí es donde debes quedarte. No puedo tenerte en la casa, mamá». El mundo se derrumbó bajo mis pies. No hubo gritos, no hubo más explicaciones. Solo ese vacío helado, la sensación de ser expulsada de mi propio refugio, de ser una extranjera en la casa que alguna vez fue el hogar de mi familia. Subí con pasos temblorosos, sin fuerzas para protestar. Cada escalón parecía una eternidad, y cuando finalmente crucé la puerta que separaba aquel espacio de la casa, sentí que no solo me alejaba físicamente, sino que me alejaban del corazón de mi hija. Me dejé caer en el suelo, con el frío de la losa traspasando mi ropa, y el silencio se volvió un compañero más cruel que cualquier palabra. Pasé horas allí, en esa soledad que dolía más que cualquier rechazo. Pensé en cómo todo había cambiado, en cómo aquella niña que un día me abrazaba con tanta ternura ahora me había condenado al olvido. A lo lejos, escuchaba la risa de otros hogares, el bullicio de familias que compartían momentos felices, y en mi pecho solo quedaba un vacío inmenso. Pero en medio de esa tristeza, una chispa de algo más profundo empezó a crecer. No era solo el dolor, sino la necesidad urgente de entender. ¿Qué había pasado para que mi propia sangre quisiera alejarme de su vida? ¿Dónde fallé como madre? Mi mente volvió a la figura de mi esposo, aquel hombre que antes creí mi compañero inquebrantable, pero que ahora parecía un extraño. Sus silencios, sus ausencias, las miradas esquivas, todo me empujaba a buscar respuestas que parecían escondidas en algún rincón oscuro de esa casa. Sentada en la azotea, con el viento acariciando mi rostro y las lágrimas secándose lentamente, hice una promesa silenciosa: no me rendiría. Aun cuando me hubieran dejado fuera, yo encontraría la verdad. Por mí, por mi hija, por todo lo que una vez soñamos ser. Y así comenzó mi historia. No con un abrazo ni una reconciliación, sino con la dureza de un abandono que me obligaba a buscar fuerza donde creí que ya no existía. Mientras la ciudad seguía su curso, yo me levanté de aquel suelo frío, dispuesta a enfrentar lo que fuera. Porque a veces, para encontrar la luz, hay que atravesar la oscuridad más profunda. Una tarde, decidí bajar a la sala, a pesar de la mirada helada que sabía me esperaba. Quería hablar con ella, intentar romper ese hielo que nos consumía a las dos. ¿Podemos hablar?, le pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Ella me miró, sus ojos eran dos llamas que quemaban con una mezcla de odio y tristeza. ¿Para qué, mamá?, me respondió con dureza. No quiero palabras vacías, ni promesas que no cumplirás. Ya estoy cansada. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero no me rendí. Solo quiero entender qué te hice, qué pasó con nosotras, dije, mirando sus ojos para encontrar un atisbo de ese amor que alguna vez existió. Ella bajó la mirada y por un instante, el muro pareció temblar. «No es fácil», susurró, casi para sí misma. «Es que ya no te reconozco. Antes eras fuerte, ahora pareces derrotada. Y eso me duele, mamá». Sentí como si esas palabras me atravesaran, más que cualquier reproche o grito. «¿Crees que no lo sé? ¿Que no lucho cada día para no caer en el vacío? Pero cuando estás tan cansada, tan sola, es difícil no perderse», le confesé con la voz rota.
Ella se acercó, aunque con cautela, y por primera vez en mucho tiempo, algo suave brilló en sus ojos. No quiero que sufras más, pero tampoco sé cómo ayudarte, me dijo, casi en un suspiro. Todo se siente tan confuso. Me quedé sin palabras, porque esas dudas eran las mismas que me atormentaban. En ese instante, comprendí que no solo era mi hija quien estaba perdida, yo también lo estaba. Al día siguiente, mientras recogía algunos papeles que quedaban esparcidos por la sala, mis dedos tropezaron con una carta doblada, escondida entre los libros de mi esposo. La miré con curiosidad y miedo. ¿Qué secretos guardaba? La abrí lentamente, y cada palabra escrita parecía un puñal en mi corazón. Había confesiones que nunca me había atrevido a imaginar, angustias, decisiones difíciles, promesas rotas. Mi esposo llevaba una carga que yo desconocía, una batalla interna que explicaba su silencio y su distancia. Pero había algo más. Una amenaza, un miedo que le había obligado a alejarse, a esconderse detrás de una máscara fría. No podía creer lo que leía, y a la vez, todo cobraba sentido. ¿Cuántas veces lo juzgué sin entender la tormenta que llevaba dentro? Esa noche, sentada en la azotea, con la carta en mis manos temblorosas, sentí una mezcla de tristeza, rabia y una extraña esperanza. La verdad que había encontrado era más profunda y dolorosa de lo que imaginaba, pero era la llave para empezar a sanar. Mientras las estrellas iluminaban el cielo oscuro, me pregunté qué haría ahora. ¿Podría enfrentar a mi esposo con esa verdad? ¿Sería capaz de perdonar? ¿Y mi hija? ¿Podríamos alguna vez volver a ser una familia? El silencio de la casa parecía contener esas respuestas, y yo estaba decidida a no rendirme hasta encontrarlas. Porque a veces, los secretos una tarde, decidí que ya no podía seguir callando. Necesitaba respuestas, necesitaba entender el silencio que nos había separado. Lo busqué en la casa, y lo encontré sentado en la sala, mirando la televisión, pero con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar, lejos de todo. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Tenemos que hablar, dije, con la voz temblorosa. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Él me miró, y en sus ojos vi un destello de cansancio mezclado con miedo. Mariana, empezó, pero su voz se quebró. No es fácil para mí. Me senté frente a él, tomando sus manos entre las mías, buscando ese hombre que un día amé. No me hables en frases a medias. Necesito la verdad, le imploré. ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué nos dejaste caer en este abismo? Él cerró los ojos, como si quisiera armar fuerzas para confesar algo que había estado guardando por demasiado tiempo. Hace meses, me diagnosticaron una enfermedad, dijo, con dificultad. No quería que lo supieran. Pensé que podía manejarlo solo, que no quería ser una carga para ustedes. Mi pecho se apretó con una mezcla de angustia y culpa. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había estado tan ciega frente al dolor de aquel hombre que había sido mi compañero? ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté con lágrimas rodando por mis mejillas. Podríamos haberlo enfrentado juntos. Él me abrazó con fuerza, y en ese momento sentí que todo el dolor, todo el sufrimiento, se unía en un solo latido de esperanza. Tenía miedo de perderlos, susurró. Pensé que si te lo decía, me abandonarías. Su confesión abrió una puerta que creí cerrada para siempre. No solo era su enfermedad, sino su miedo, su desesperación, que nos había separado más que cualquier palabra dura. En ese instante, entendí que el verdadero enemigo no era él, ni nuestra distancia, sino el miedo que nos había paralizado y hecho olvidar lo que realmente éramos, una familia. Mientras nos abrazábamos, escuché pasos acercándose. Era mi hija. Nos miró, dudando, con la mirada llena de preguntas que no sabía cómo formular. ¿Puedo quedarme?, preguntó tímida. Asentí, y sentí que algo cambiaba en esa noche silenciosa. La puerta que parecía cerrada entre nosotras empezaba a abrirse, pequeña pero con la promesa de un nuevo comienzo. Aquel día, en medio del dolor y la incertidumbre, aprendí que la verdad duele, pero también libera. Que aunque la oscuridad parecía infinita, había una luz tenue que nos guiaba hacia la esperanza. Aquella mañana, después de la frágil reunión en la sala, decidí bajar y enfrentar la realidad que había estado evitando. Abrí la puerta que conectaba la casa con la azotea y respiré hondo. Era como volver a un mundo del que había sido desterrada. Mientras caminaba por los pasillos, sentí las miradas esquivas de mi hija, que aún no sabía cómo enfrentarme sin el muro de resentimiento que la separaba. Pasamos días en silencio, compartiendo el mismo espacio pero sin cruzar más que palabras cortas, pesadas de emoción contenida. Una tarde, la vi sentada en la mesa del comedor, sosteniendo un cuaderno en las manos. Me acerqué lentamente y ella levantó la vista, sorprendida por mi presencia.
¿Quieres hablar? Pregunté, con la voz temblorosa. Ella dudó, pero asintió. He estado pensando mucho, comenzó, con los ojos vidriosos. Sé que te hice daño, que te alejé de mi vida, pero no entendía todo lo que estabas pasando. Me senté a su lado, sintiendo un nudo en la garganta. Yo tampoco entendía muchas cosas, confesé. Pero quiero que sepas que, aunque a veces no supe cómo demostrarlo, siempre te amé. Sus lágrimas comenzaron a caer y tomó mi mano con fuerza. Lo siento, mamá. Fui injusta contigo, y ahora quiero que volvamos a ser nosotras. Sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. Era el principio de una conversación que llevaba años esperando. Pero en medio de aquella reconciliación, un sonido rompió la calma. Era el teléfono de la casa, sonando con urgencia. Mi esposo contestó y su rostro cambió al instante, tornándose pálido y serio. ¿Qué sucede? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Es el hospital, respondió él, con voz tensa. Necesitan que vayamos de inmediato. Sin más explicaciones, nos levantamos y salimos hacia el coche, con la incertidumbre clavada en el alma. En el trayecto, el silencio era pesado, cada uno sumergido en sus pensamientos, preguntándose qué podría haber ocurrido. Al llegar, nos condujeron a una sala pequeña, donde un médico nos esperaba con expresión grave. Su esposa ha sufrido una caída en la azotea, dijo. Está inconsciente, pero estable. Necesitamos realizar más pruebas para determinar la gravedad. El mundo se detuvo. Miré a mi hija y a mi esposo, y en sus ojos vi el miedo que reflejaba el mío. ¿Cómo pasó? Pregunté, tratando de mantener la calma. Estamos investigando, respondió el médico. Pero por ahora, lo importante es que esté en cuidados. Pasamos horas en el hospital, esperando noticias, y mientras tanto, las dudas y sospechas comenzaron a crecer en mi mente. ¿Fue un accidente o algo más? Al regresar a casa, el ambiente estaba tenso, cargado de preguntas sin respuestas. Mi hija se acercó a mí con voz baja. Mamá, creo que debemos estar unidas ahora más que nunca. Asentí, sintiendo que aquella tragedia inesperada podía ser la oportunidad para reconstruir no solo la familia, sino también el amor que creímos perdido. Pero en el fondo, una sombra de incertidumbre seguía acechando y sabía que aún quedaban secretos por descubrir. La vida nos había puesto a prueba una vez más, y solo el tiempo diría si lograríamos superar la tormenta. Cuando finalmente el doctor salió de la sala de cuidados intensivos, sus ojos mostraban una seriedad que apagó cualquier esperanza inmediata. Su esposa está estable, pero el pronóstico es reservado, dijo con voz grave. Sufrió una contusión cerebral. El impacto fue fuerte y habrá que esperar para saber si habrá secuelas. El silencio cayó pesado entre nosotros. Me acerqué a la cama donde yacía mi esposo, que con un hilo de voz murmuró, no sé qué pasó. No entiendo cómo pudo ocurrir. La culpa y el desconcierto se apoderaban de todos nosotros. Sentí la necesidad de descubrir la verdad, aunque me aterraba lo que pudiera encontrar. Esa misma noche, mientras el hospital dormía bajo la tenue luz, decidí que debía regresar a la casa. Tenía que revisar cada rincón, cada detalle que pudiera explicar la caída de mi esposo. Al llegar, el silencio de la casa parecía pesar más que nunca. Subí lentamente las escaleras que llevaban a la azotea, con el corazón encogido. La puerta que él cruzó aquella fatídica tarde parecía esperar por mí, guardando secretos que aún no se atrevían a revelarse. Con la luz de mi teléfono, empecé a inspeccionar el lugar. Las macetas caídas, la silla torcida, el suelo con marcas de tropiezos. Pero fue al acercarme a un pequeño cajón de madera, semioculto bajo un mueble, donde encontré algo que me heló la sangre. Dentro, había una carpeta llena de documentos, recibos médicos y cartas. Mi mano temblaba al sacar cada papel, y una sensación de traición me invadió. ¿Por qué nunca me habló de esto? ¿Por qué ocultó su enfermedad y sus miedos? Mientras revisaba, una carta resaltó entre las demás, con una letra temblorosa y desesperada. Mariana, si lees esto, es porque ya no estoy a tu lado. No quise alejarme, pero mi miedo a perderte y a que mi enfermedad te arrastrara a la oscuridad fue más fuerte. Espero que puedas perdonarme algún día y que nuestra hija encuentre en ti la fuerza que yo no pude darle. Las lágrimas rodaron por mi rostro, mezcla de dolor, rabia y comprensión. Él había vivido una batalla secreta y la peor consecuencia fue la distancia que creó entre nosotros. De repente, escuché un ruido. Alguien subía las escaleras hacia la azotea. Era mi hija, con los ojos brillantes por el llanto. Mamá, sé que no soy perfecta, pero tampoco quiero perderte, me dijo con voz quebrada. Vamos a salir de esto juntas, ¿sí? La abracé con fuerza, sintiendo que aunque el camino era incierto, no estaba sola.
Aquel último cajón no solo había revelado secretos, sino también la verdad sobre el amor que, aunque oculto por el miedo y el orgullo, seguía latiendo en nuestro hogar. Con cada paso que daba para reconstruir mi familia, sentía que la oscuridad podía ser vencida, siempre que nos aferráramos a la esperanza y al perdón. Pero sabía que aún quedaban desafíos, que las heridas no sanarían de la noche a la mañana, y que el verdadero reto apenas comenzaba. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba la ciudad, la encontré en la cocina, con los ojos rojos y el cuerpo tenso. No hacía falta decir nada, porque en su mirada había un reclamo, un dolor que nos unía y al mismo tiempo nos alejaba. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «¿por qué no me contaste que papá estaba enfermo? ¿Por qué nos escondiste la verdad?» La pregunta me atravesó como un puñal. No era solo ella la que había estado herida por la falta de comunicación, yo también me había sentido traicionada por un silencio que parecía interminable. «No fue fácil para nadie», respondí, tratando de mantener la calma. «Papá quiso protegernos, pero el miedo lo paralizó. Y yo también estaba perdida». Ella dejó caer las manos sobre la mesa, buscando fuerza en un mundo que parecía desmoronarse. «¿Y tú? ¿Cómo te sentiste, mamá? ¿Nunca te sentiste sola en todo esto?» Mis lágrimas comenzaron a brotar y me acerqué para tomarla en mis brazos. «Más sola que nunca», confesé. Pero sabía que debía ser fuerte por las dos, aunque a veces no sabía cómo hacerlo. El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. Era como si finalmente pudiéramos respirar juntas, aceptando nuestras heridas y buscando la manera de sanar. Pero la paz duró poco. Esa misma tarde, mientras revisaba algunos papeles que había encontrado en la carpeta, descubrí algo que me heló la sangre. Un recibo médico fechado hacía apenas semanas, con el nombre de un tratamiento que desconocía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso mi esposo había estado ocultándonos algo aún más grave? Llamé a mi hija, que estaba en su cuarto, y con voz urgente le mostré el papel. «Mira esto. No estábamos preparados para lo que viene», le dije, tratando de no quebrarme. Ella me miró, asustada, y por primera vez vi en sus ojos el reflejo del miedo que sentía en mi interior. «¿Qué haremos, mamá?», susurró. «¿Cómo vamos a enfrentarlo?». Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Era mi esposo, llamando desde el hospital. «Mariana, necesito que vengas. Hay algo que debes saber», dijo con voz temblorosa. Su llamado fue un golpe al corazón. Sentí que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero también temía lo que esa revelación podría significar para nosotros. Con un nudo en la garganta, tomé la mano de mi hija y le dije: «Vamos. Es hora de enfrentar lo que venga, juntas». Mientras salíamos de la casa, no podía evitar preguntarme: ¿seremos capaces de superar esta tormenta? ¿O será el final de todo lo que alguna vez soñamos? Pero una cosa estaba clara, ya no había vuelta atrás. La historia estaba por cambiar para siempre. Al abrir la puerta, él nos recibió con una sonrisa débil, pero sus ojos delataban el cansancio de quien carga un peso demasiado grande. Me acerqué y tomé sus manos entre las mías, buscando ese contacto que habíamos perdido en medio de tantas mentiras y silencios. «Gracias por venir», dijo con voz queda. «Hay algo que debo contarles, algo que he ocultado porque no quería preocuparlas, pero ya no puedo seguir así». Me senté junto a él, sintiendo como el calor de su piel me reconfortaba, pero también me preparaba para la verdad que estaba por venir. «Hace tiempo me diagnosticaron una enfermedad terminal», comenzó. «He estado luchando para mantenerlo en secreto, para que no sufrieran, para que nuestra familia siguiera adelante sin esta sombra». El nudo en mi garganta se hizo insoportable, y la mano de mi hija apretó la mía con fuerza. «¿Por qué no nos lo dijiste?», pregunté con lágrimas rodando por mis mejillas. «¿Por qué nos hiciste vivir en la ignorancia?». Él bajó la cabeza, con la voz quebrada. «Por miedo», confesó. «Miedo a perderlos, a que me vieran débil, a que todo se desmoronara». Un silencio profundo nos envolvió, mientras tratábamos de asimilar aquel golpe que parecía romper el tiempo y el espacio. «¿Qué significa esto para ti?», preguntó mi hija con voz temblorosa. «¿Cuánto tiempo tienes?». Él respiró hondo, como si buscara fuerzas en el fondo de su alma. «No lo sé», respondió. «Los médicos me han dado diferentes pronósticos, pero lo que sí sé es que necesito aprovechar cada momento que me queda para estar con ustedes, para reparar lo que he dejado atrás». Sentí una mezcla de tristeza y amor tan intensa que las lágrimas brotaron sin control. «Estamos aquí contigo», dije, apretando su mano. «No vamos a dejarte solo». Mi hija se acercó y lo abrazó con fuerza, y en ese instante sentí que, a pesar de la tormenta que nos había golpeado, aún quedaba un hilo de esperanza que nos sostenía.
Pero justo cuando parecía que podíamos encontrar un poco de paz, la puerta se abrió de repente, y una enfermera entró con una expresión seria. «Doctor, necesita venir a la sala de emergencias inmediatamente. Hay una complicación con el tratamiento». Él se levantó de un salto, el rostro pálido, y nos miró con ojos llenos de preocupación. «Lo siento, esto no ha terminado», dijo mientras salía apresurado. Nos quedamos allí, mi hija y yo, tomadas de la mano, sintiendo que el suelo se abría bajo nuestros pies. El destino nos había puesto frente a un nuevo desafío, uno que pondría a prueba nuestra fortaleza y la unión que apenas comenzábamos a reconstruir. Mientras lo veíamos alejarse, supe que no podía rendirme, que debía ser la fuerza que mantuviera a nuestra familia unida, sin importar cuán oscura fuera la noche que nos esperaba. «¿Crees que va a estar bien?», preguntó ella con voz temblorosa, mientras apretaba mi mano con desesperación. Sentí un nudo en la garganta, incapaz de dar una respuesta que no fuera un suspiro ahogado. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Pero debemos creer que sí, porque rendirnos no es una opción». La incertidumbre era una sombra que se colaba en cada rincón de mi ser. Pensé en las veces que había sentido que todo estaba perdido, y en cómo ahora, frente a esta prueba, la esperanza era lo único que nos mantenía a flote. Pasaron minutos que se convirtieron en horas, y cuando finalmente el doctor salió, su rostro era una mezcla de cansancio y gravedad. «Hubo una complicación durante el tratamiento», dijo sin rodeos. «Su estado es delicado, pero estamos haciendo todo lo posible». Mi corazón pareció detenerse. Cerré los ojos y sentí que el mundo giraba más rápido, que las lágrimas querían salir, pero las contuve para no romper el hilo frágil que nos mantenía juntas. «¿Podemos verlo?», pregunté, con voz entrecortada. El doctor asintió y nos condujo a la habitación donde él yacía conectado a máquinas que regulaban su vida, frágil y esperanzadora al mismo tiempo. Al verlo allí, tan vulnerable, sentí que cada instante a su lado era un regalo, pero también una herida abierta que nos recordaba lo efímero de la existencia. Me acerqué y tomé su mano, que temblaba bajo la mía. «Estoy aquí», le susurré. «No importa lo que pase, no estás solo». Sus ojos se abrieron lentamente, y en ellos vi un brillo que no había perdido, el deseo de luchar, de aferrarse a nosotros, a la familia que aún podía salvar. Esa noche, mientras él dormía en la lucha por su vida, mi mente recorrió recuerdos de momentos felices y dolorosos. Pensé en mi hija, en el dolor que ambas habíamos sentido y en la posibilidad de un futuro que aún podíamos construir juntas. Pero también sentí miedo, ese miedo que aprieta el pecho y no deja respirar. «Mamá», me dijo mi hija, apoyando su cabeza en mi hombro. «¿Crees que todo esto cambiará?». La miré con ternura y fuerza, aunque en mi interior las dudas me carcomían. «No lo sé, mi amor», confesé. «Pero lo que sí sé es que no importa lo que venga, lo enfrentaremos juntas. Porque el amor es más fuerte que cualquier tormenta». El amanecer llegó, tiñendo la habitación con una luz tenue y cálida, y con él, la promesa de un nuevo día, lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. La batalla apenas comenzaba, y aunque el camino era incierto, sabía que el verdadero desafío estaba en no perder la fe, en encontrar en cada lágrima, en cada abrazo, la fuerza para seguir adelante. Una tarde, mientras yo limpiaba la sala, él apareció en la puerta, con una pequeña caja de galletas en las manos. «Mariana, pensé que esto podría alegrar un poco el día», dijo con una sonrisa suave. A veces, en los momentos difíciles, los detalles pequeños son los que más cuentan. Tomé la caja con gratitud, y en sus ojos vi una empatía que me tocó el alma. «Gracias, don Alberto. No sabe cuánto significa para nosotras su apoyo». Él asintió, pero su mirada mostraba que entendía más de lo que decía. «Sé que están atravesando una tormenta, pero recuerden que no están solas», comentó. «Cuando yo perdí a mi esposa, sentí que el mundo se desmoronaba, pero poco a poco, con la ayuda de quienes me rodeaban, encontré fuerzas para seguir adelante». Sentí que sus palabras eran un bálsamo para mi corazón cansado. «¿Cómo logró superar ese dolor?», pregunté, deseando encontrar un camino. Don Alberto se sentó a mi lado, y por un momento, su mirada se perdió en el recuerdo. «No fue fácil», respondió. «Aprendí que permitirme sentir, llorar y compartir mi tristeza fue el primer paso. Y también comprendí que la esperanza es la luz que nos guía cuando todo parece oscuro». Mientras hablaba, sentí que una nueva energía me invadía. No solo para mí, sino para mi hija, para mi esposo, para la familia que aún podíamos reconstruir. Esa noche, conversé con mi hija sobre don Alberto y su historia. Le conté cómo, a pesar de las pérdidas, él había encontrado la fuerza para seguir adelante y que nosotras también podíamos hacerlo. «Quizá él tiene razón», dijo ella con un suspiro.
Necesitamos apoyarnos, no solo en nosotros mismas, sino en quienes nos rodean. Decidimos entonces aceptar la ayuda que nos ofrecía, permitiéndonos abrir las puertas no solo de la casa, sino de nuestro corazón. Pero incluso en medio de esta nueva esperanza, las dudas y temores seguían rondando. Cada llamada del hospital, cada palabra de los médicos, eran un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra situación. Una noche, mientras dormía, desperté con el sonido del teléfono. Era el hospital. Mi esposo había tenido una recaída. Mi cuerpo se tensó y un frío recorrió mi espalda. Corrí hacia su habitación, encontrándolo en una batalla silenciosa entre la vida y la muerte. Sujeté su mano, y con lágrimas en los ojos le susurré: no estás solo. Aquí estamos contigo, luchando juntos. En ese momento, comprendí que la verdadera fuerza no estaba en evitar el dolor, sino en enfrentarlo juntos, con valentía y amor. La vida nos había enseñado que, aunque las tormentas son inevitables, la manera en que navegamos en medio de ellas define nuestro destino. Al entrar, el silencio era casi palpable. Caminé hacia la sala y, al abrir un cajón viejo que nunca antes había notado, descubrí un objeto que parecía olvidado por el tiempo: un diario, con las páginas amarillentas y la portada gastada. Mi corazón se aceleró. ¿Qué secretos guardaría? ¿Qué historia contaría? Con manos temblorosas, abrí el diario y empecé a leer. Página tras página, se desplegaba un relato íntimo y profundo, escrito por mi esposo, en el que describía sus miedos, sus luchas internas y el dolor que había llevado en silencio. Cada palabra era un grito silencioso, una confesión que me acercaba más a su alma que cualquier conversación que hubiéramos tenido. Entre las páginas, encontré una carta dirigida a mí, escrita con una caligrafía temblorosa, pero llena de amor. Mariana, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado o porque no pude decirte todo en persona. Quiero que sepas que cada día luché por ti y por nuestra familia, aunque mis fuerzas flaquearan. Perdóname por las ausencias, por los silencios y por el miedo que nos separó. Siempre te amé. Las lágrimas brotaron de mis ojos, y sentí un dolor intenso que se mezclaba con una ternura infinita. Era como si me estuviera abrazando a través del tiempo, ofreciéndome una última oportunidad para entenderlo y perdonarlo. Mientras leía, escuché pasos acercándose. Era mi hija, con los ojos rojos y la expresión seria. «Mamá», dijo con voz baja. «Encontré algo en mi habitación. No sé si debería decirte». La miré, intrigada y preocupada. «Dime, hija. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntas». Ella sacó de su bolso una fotografía antigua. En ella, mi esposo y yo, en una época donde las sonrisas eran sinceras y los sueños aún intactos. «Esto es de antes de que todo se rompiera», me dijo. Me recordó que, a pesar de todo, tenemos recuerdos que no podemos dejar atrás. Nos quedamos en silencio, contemplando esa imagen que parecía contener la esencia de lo que alguna vez fuimos y que aún podíamos ser. Pero en el fondo, sentía que esa búsqueda en los cajones y en las memorias no solo nos acercaba, sino que también desenterraba heridas que aún no estaban listas para sanar. Mientras guardaba el diario con cuidado, me pregunté cuánto tiempo más podríamos sostenernos en este frágil equilibrio entre la esperanza y la desesperación. Esa noche, sentada en la azotea, bajo el manto de estrellas, hice una promesa silenciosa: seguir adelante, sin importar lo que la vida nos pusiera en el camino. Porque a veces, el amor verdadero se encuentra en los detalles más pequeños y en la fuerza para perdonar y reconstruir. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos médicos que había encontrado entre las páginas del diario, mi corazón se detuvo al leer un informe reciente que no tenía sentido para mí. Había términos médicos complicados, pero una frase me hizo temblar: complicaciones inesperadas en el tratamiento. No podía dejar pasar esto. Necesitaba respuestas claras. Decidí llamar al hospital, con la voz temblorosa pero decidida, para pedir una cita con el médico responsable. «Doctora Méndez», comencé al presentarme. «Soy Mariana, esposa de su paciente. Necesito entender mejor el estado de mi esposo y las complicaciones que han surgido». La doctora, amable pero profesional, accedió a atenderme al día siguiente. Cuando llegué al hospital, la doctora Méndez me recibió con una expresión seria. «Mariana, entiendo que es un momento muy difícil para usted y su familia», dijo. «Quiero ser completamente honesta con usted sobre la situación de su esposo». Asentí, aferrándome a una esperanza frágil. Las complicaciones que mencionó en su informe son consecuencias de la enfermedad avanzada y del tratamiento agresivo que estamos aplicando. Puede haber efectos secundarios graves que afectan órganos vitales. Sentí que el aire se me escapaba.
Las palabras de la doctora eran claras, pero el peso de la realidad me golpeaba con una fuerza brutal. ¿Qué posibilidades tiene? Pregunté con voz quebrada. ¿Hay alguna esperanza real? Hay posibilidades, respondió ella, pero son limitadas. El cuerpo de su esposo está muy debilitado, y cada día es una batalla que puede inclinarse hacia cualquier lado. Salí de la consulta con el alma pesada y las lágrimas contenidas. No podía permitirme derrumbarme delante de mi hija, ni de él, que aún luchaba con una fuerza admirable. Al regresar a casa, la encontré sentada en el sofá, mirando al vacío. Mamá, dijo. ¿Qué te dijo la doctora? Me senté a su lado, tomándola de la mano. Que la batalla es dura, pero que debemos mantener la esperanza y estar unidas, respondí. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Ella asintió, aunque en sus ojos brillaba el reflejo de la angustia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí que el peso de la verdad era insoportable, pero también comprendí que esconderla no nos ayudaría. Decidí escribir una carta para mi esposo, para expresar todo lo que sentía, para decirle que, aunque el camino era incierto, no estaría sola. Amor mío, aunque la enfermedad nos golpee con fuerza, mi amor por ti es más fuerte. Estoy aquí, contigo, en cada respiración, en cada latido. No te rindas, porque juntos somos invencibles. Susurré al escribir, dejando que las lágrimas regaran las palabras. Sabía que la batalla no solo era médica, sino emocional. Que debíamos encontrar la fuerza en el amor y en la verdad para enfrentar lo que estaba por venir. Una tarde, mientras conversaba con mi hija, ella me confesó algo que me golpeó con fuerza. Su voz temblaba, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Mamá, he estado pensando mucho. No quiero que papá se sienta solo. Quiero ayudar, quiero estar ahí para los dos. La miré sorprendida, porque esa era la primera vez que sentía que realmente quería ser parte de la lucha, no solo un espectador. Eso significa mucho para mí, le dije, intentando contener la emoción. Pero también debes cuidar de ti misma. Esto no es fácil para nadie. Ella asintió, pero sabía que en su corazón ya había decidido su papel. Aquella noche, mientras mi esposo descansaba, sentí la necesidad de compartir con él algo que llevaba tiempo guardando, una promesa silenciosa de que lucharíamos juntos, que no importaba cuán difícil fuera el camino. Me senté a su lado y tomé su mano con delicadeza. Amor, susurré, sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero quiero que sepas que no estás solo. Estamos aquí para ti, para enfrentarlo juntos. Él abrió los ojos lentamente y me miró con una ternura que me quebró el alma. Gracias, Mariana, dijo con voz débil. A veces siento que ya no tengo fuerzas, pero tu amor me da esperanza. En ese instante, entendí que la batalla más importante no era contra la enfermedad, sino contra el miedo y la desesperanza. Pero la vida, con su ironía implacable, tenía preparado otro golpe para nosotros. Un día, mientras yo organizaba algunos documentos, recibí una llamada inesperada. Era la clínica de fertilidad a la que habíamos acudido años atrás, antes de que todo comenzara a desmoronarse. Señora Mariana, queremos informarle que sus trillizos han llegado, dijo una voz alegre y formal. Nos gustaría que viniera a conocerlos. Sentí que el mundo se detenía. Trillizos. Aquellos niños que jamás imaginé que volvería a ver, que parecían una promesa olvidada en el tiempo. Corrí a contarle a mi esposo, y aunque su estado era frágil, en sus ojos brilló una luz que hacía mucho no veía. ¿En serio?, preguntó con una mezcla de incredulidad y emoción. Asentí, con lágrimas cayendo libremente. Sí, son tuyos, son nuestros. Una nueva esperanza. Decidimos entonces que, a pesar de la enfermedad y las dificultades, debíamos reunirnos con ellos, con esos hijos que nos recordaban que la vida siempre encuentra la manera de sorprendernos. El encuentro fue un torbellino de emociones, de lágrimas, de sonrisas que parecían devolvernos la fuerza perdida. Mis hijos, esos trillizos que nunca imaginé tocarían mi vida de nuevo, se convirtieron en un símbolo de lucha y amor. Pero también nos enfrentaron a nuevas preguntas: ¿cómo integrar a estos pequeños en nuestra ya complicada realidad? ¿Cómo reconciliar el pasado con el presente y construir un futuro? Mientras lo sostenía en mis brazos, sentí que, a pesar del dolor, la vida aún tenía para nosotros capítulos por escribir, llenos de esperanza y de lucha. Mi esposo, aunque frágil, no apartaba los ojos de ellos. Su mirada estaba llena de una ternura nueva, como si esos pequeños fueran la luz que podía guiarlo a través de su oscuridad. Son tan perfectos, susurró, con la voz quebrada. No puedo creer que sean nuestros. Lo miré, sintiendo que compartíamos un milagro, pero también una gran responsabilidad. Sí, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro.
Son la esperanza que no sabíamos que necesitábamos. Pero en medio de aquella felicidad, la verdad comenzó a pesar en mi hija. Ella, que había estado distante, empezó a cuestionarse su lugar en todo esto. Una tarde, cuando creí que estábamos solos, la encontré en su habitación, mirando una foto antigua de nosotros tres, con los ojos llenos de dudas. «Mamá», me dijo con voz baja, «¿crees que podré ser parte de esta nueva familia? A veces siento que papá y tú están en un mundo diferente al mío». La abracé con fuerza, sintiendo el dolor y la confusión que guardaba en su corazón. «Eres parte de esta familia, y siempre lo serás», le aseguré. «Nadie puede reemplazarte ni a ti ni al amor que tenemos por ti». Ella asintió, pero sus ojos no ocultaban el miedo de perder lo que conocía. «Es solo que, no sé cómo adaptarme a todo esto. A veces siento que me quedo atrás». Me senté a su lado, tomándola de la mano, y le hablé con la sinceridad que solo una madre puede tener. La familia no es solo sangre ni circunstancias. Es amor, paciencia y esfuerzo. Todos tenemos que aprender a caminar juntos, aunque el camino sea difícil. Un silencio profundo nos envolvió, pero en ese espacio sentí que algo comenzaba a sanar entre nosotras. La puerta para la reconciliación se abría lentamente, con la promesa de un futuro donde, aunque imperfecto, podríamos encontrar la paz. Pero la vida, siempre impredecible, nos preparaba para un desafío más. Una llamada inesperada trajo noticias que cambiarían el rumbo de nuestra historia y pondrían a prueba todo lo que habíamos logrado reconstruir. «Mariana», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Necesitamos que venga al hospital. Hay algo urgente que debes saber sobre su esposo». El miedo se apoderó de mí de nuevo, mientras miraba a mi hija y a los trillizos, conscientes de que la batalla no había terminado y que aún nos quedaban pruebas por superar. Llegué corriendo al hospital con mi hija a mi lado, los trillizos en brazos de un familiar cercano que nos esperaba en la entrada. Cada paso que daba me llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza, ese extraño equilibrio entre la desesperación y la fe que me había mantenido en pie hasta ahora. Nos condujeron rápidamente a una sala privada donde el médico nos esperaba con una expresión grave pero compasiva. «Mariana, gracias por venir tan rápido», dijo con voz seria. «Ha habido una complicación importante con su esposo. Su presión ha caído peligrosamente y necesitamos tomar decisiones urgentes». Mi corazón latía con fuerza, el miedo apretándome el pecho. «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté con voz temblorosa. «Podría ser necesario realizar un procedimiento invasivo para estabilizarlo», explicó. «Pero implica riesgos considerables». Me senté, tratando de contener las lágrimas que querían brotar, mientras mi hija me abrazaba con fuerza, buscando también en mí esa fortaleza que ambas necesitábamos. «¿Y si no lo hacen?», susurró ella. «Si no actuamos, podría ser fatal», respondí. «Tenemos que confiar en los médicos y en el amor que nos mantiene unidos». El médico asintió y nos dejó para preparar a mi esposo. Mientras esperaba, cerré los ojos y recordé todos los momentos difíciles que habíamos superado juntos, las lágrimas, los abrazos, las promesas de no rendirnos. De repente, escuché una voz familiar, suave pero firme. «Mariana», era él, débil pero presente. Abrí los ojos y me acerqué a su cama, tomando su mano con ternura. «Estoy aquí, amor. No estás solo», le dije. «Vamos a salir de esta, juntos». Sus labios se movieron con esfuerzo y pronunció unas palabras que me hicieron temblar de emoción. «Gracias, por no rendirte». En ese instante, comprendí que la verdadera batalla era mantener viva la esperanza, incluso cuando el camino parecía imposible. Mientras los médicos trabajaban en la sala de emergencias, mi hija y yo nos aferramos la una a la otra, sabiendo que, pase lo que pase, el amor. «Mamá, ¿crees que papá va a salir de esto?», preguntó con voz temblorosa, aferrándose a mi mano con fuerza. Sentí que mis fuerzas flaqueaban, pero tenía que ser el pilar para las dos. «Lo hará», respondí, con lágrimas que comenzaban a brotar. «Él es fuerte, y nosotros también. No podemos rendirnos ahora». Finalmente, el médico salió con una expresión cansada pero serena. «El procedimiento fue riesgoso, pero exitoso», anunció. «Su esposo está estable, aunque aún es frágil. Necesitará cuidados intensivos y mucha paciencia». Sentí un alivio profundo mezclado con la realidad dura que aún nos esperaba. Me acerqué a la habitación, donde vi a mi esposo conectado a máquinas, con los ojos cerrados pero con un ligero movimiento que indicaba vida. Me senté a su lado, tomando su mano con ternura. «Estoy aquí, amor», susurré. «Vamos a superar esto juntos». Él abrió los ojos lentamente y me miró con una mezcla de amor y agradecimiento. «Gracias, por no dejarme caer», dijo con voz débil. En ese momento,
Sentí que nuestro vínculo era más fuerte que cualquier adversidad. A lo largo de los días siguientes, cada pequeño progreso era celebrado con lágrimas y sonrisas. Mi hija, aunque aún luchaba con sus propios demonios, se acercaba más a nosotros, comprendiendo que el amor y el perdón podían sanar heridas profundas. Pero la vida nos seguía poniendo a prueba. Una llamada inesperada trajo noticias sobre los trillizos, que cambiaron nuestra rutina y nos recordaron que, a pesar del caos, la vida continúa con sus sorpresas. Mientras sostenía la mano de mi esposo en aquella habitación, supe que el camino no sería fácil, pero que juntos podríamos enfrentarlo. Una mañana, mientras desayunábamos juntos, noté que mi hija me miraba con una mezcla de emoción y duda. «Mamá», dijo en voz baja, «he estado pensando mucho en todo lo que hemos vivido, y quiero intentar acercarme más a papá, ser parte de esta familia otra vez». Sentí que mi corazón se expandía con esa confesión. Me acerqué a ella y tomé sus manos entre las mías. «Eso significa mucho para mí, y sé que también para él», respondí, con lágrimas de emoción. Todos estamos aprendiendo a sanar, a perdonar y a construir un nuevo camino juntos. En ese momento, mi esposo entró en la sala, apoyándose en su bastón pero con una sonrisa genuina. «Escuché esa conversación», dijo con voz suave. «Y quiero que sepan que estoy aquí, dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para ser el esposo y padre que merecen». Mi hija lo miró con ojos brillantes, y yo sentí que ese instante era la semilla de una nueva familia, más fuerte y unida. «Papá», dijo ella, «te necesitamos, pero también necesitamos tiempo. No es fácil, pero quiero intentarlo». Él asintió con comprensión y ternura. «Y yo estaré aquí, esperando y luchando por cada día juntos». Nos abrazamos los tres, sintiendo que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, estábamos dispuestos a recorrerlo con amor y paciencia. Pero en medio de esa esperanza, una sombra se asomó nuevamente. Una llamada del hospital anunciaba un nuevo examen, una prueba que podría cambiar nuestro destino. «Mariana», dijo la voz al otro lado del teléfono, «necesitamos que venga con urgencia. Los resultados son inesperados». El miedo volvió a apoderarse de mí, pero esta vez lo enfrenté con la fortaleza que habíamos construido. Ahora luchaba por su vida, merecía toda la fuerza que pudiera reunir. Al entrar en la sala de consulta, el doctor nos esperaba con una expresión seria, pero no sin esperanza. «Mariana, hemos recibido los resultados», dijo con voz pausada. «Hay complicaciones adicionales que debemos tratar con urgencia, pero también hay opciones que podrían mejorar su calidad de vida». Miré a mi esposo, cuyos ojos buscaban en los míos un refugio, una señal de que todo estaría bien. Quise darle esa seguridad, aunque en mi interior la tormenta rugiera. «¿Qué opciones tenemos?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. El médico explicó las alternativas, desde tratamientos experimentales hasta cuidados paliativos, detallando riesgos y beneficios con una sinceridad que, aunque necesaria, era difícil de escuchar. Mi esposo tomó mi mano con fuerza y, con una voz apenas audible, dijo: «No importa lo que venga, quiero pelear. Quiero estar aquí para ustedes». Sentí que mi corazón se desbordaba de amor y respeto. «Y nosotros estamos aquí para ti», le respondí, apretando su mano. «Juntos, hasta el final». Mi hija, que había estado en silencio, se acercó y añadió: «Papá no está solo. Vamos a estar contigo, pase lo que pase». En ese momento, la sala se llenó de un silencio lleno de promesas y miedos compartidos. Pero justo cuando parecía que podíamos respirar un poco más tranquilos, una llamada del hospital interrumpió la calma. «Mariana, es urgente», dijo la voz al otro lado. «Su esposo ha tenido una caída y está siendo trasladado a urgencias». El pánico me invadió de nuevo. Sin dudarlo, tomé a mi hija del brazo y corrimos hacia la sala de emergencias, conscientes de que nuestra lucha apenas comenzaba. Mientras entrábamos, sentí que, aunque el camino sería arduo y lleno de obstáculos, el amor que nos unía sería la luz que nos guiaría a través de la oscuridad. Me acerqué a él, tomando su mano con delicadeza, mientras mi hija se aferraba a mi brazo, compartiendo conmigo el peso de la incertidumbre. «Estoy aquí, amor», le susurré. «No está solo». Sus ojos se abrieron lentamente y en ellos vi un destello de reconocimiento y gratitud. «Mariana», murmuró débilmente, «gracias por no rendirte». Los médicos trabajaban frenéticamente, luchando contra el tiempo y la fragilidad de su cuerpo. El ambiente estaba cargado de tensión, miedo y una esperanza casi desesperada. Después de lo que parecieron horas, el doctor se acercó con una expresión seria pero algo aliviada. «Hemos logrado estabilizarlo», dijo. «El camino de recuperación será largo y complicado, pero hay esperanza». Solté un suspiro profundo,
y mis lágrimas comenzaron a rodar libremente. Gracias, doctor, dije entre sollozos. Gracias por devolvernos un poco de luz. Mi hija me abrazó con fuerza y juntos nos quedamos allí, en medio de la tormenta, aferrándonos al amor que nos mantenía unidos. Mientras la noche caía y la ciudad seguía su ritmo indiferente, supe que la batalla no había terminado, pero que estábamos listos para enfrentarla, juntos, con valentía y esperanza. Una tarde, mientras la luz del sol se colaba por las cortinas, mi esposo, aún débil pero decidido, se sentó junto a mí en el sofá. Mariana, dijo con voz baja pero firme, quiero agradecerte, por no rendirte, por luchar conmigo, por creer en nosotros cuando todo parecía perdido. Lo miré con lágrimas en los ojos y apreté su mano con ternura. El amor es lo que nos ha mantenido aquí, respondí. No solo el amor de pareja, sino el amor de familia, el perdón y la esperanza. En ese instante, nuestra hija entró en la habitación, con una sonrisa tímida pero sincera. Papá, mamá, dijo. Estoy lista para empezar de nuevo, para dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Nos miramos los tres, conscientes de que el camino sería difícil, pero también llenos de la convicción de que, juntos, podríamos superar cualquier obstáculo. Mientras nos abrazábamos, sentí que, a pesar de las heridas y las pérdidas, habíamos encontrado la fuerza para seguir adelante, para perdonar y para amar sin condiciones. Y aunque el futuro era incierto, sabíamos que mientras estuviéramos unidos, ningún desafío sería insuperable. Porque la vida, con todas sus tormentas, también ofrece la oportunidad de renacer.